Haciendo un análisis del historial familiar de las presuntas víctimas, encuentro gran similitud en ciertas características que pudieron facilitarle a Sergio su guiso de conejas, la gran mayoría de ellas interesadas en destacar fuera como fuera, provenientes de familias disfuncionales, de un estrato social bajo, con una deficiente preparación escolar, carentes de valores y normas de conducta firmes, bagaje a favor del amo. Basta y sobra abundar en lo que fue el entorno en que vivió Wendy Castelo, idóneo para encajar en esta hipótesis. La chica llegó a calificar su infancia como una de las etapas más tristes. A los 3 años de edad ocurre la separación de sus padres, quedando Wendy al cuidado de su madre, mientras su única hermana, hasta ese entonces, bajo la custodia de su padre, y una hermana de su mamá, a quien habían dado cobijo en su hogar años antes. En esa casa, de la que se desprenden los recuerdos más amargos, como haber presenciado las golpizas que el padre le propinaba a la mamá en medio de gritos, pese a sus infructuosas intervenciones por tratar de defenderla. En esta época, debo haber tenido 2 años. Solo recuerdo el sentimiento de miedo que él me provocaba. Corría cuando mi papá llegaba a casa. Lo veía como un vampiro. Lo traté poco y a mi hermana también, pero recuerdo haberlo visto varias noches llegando a mi casa para estar con mi mamá. De hecho, intuía que pasaban la noche juntos, solo que él se iba temprano. Toda la primaria fui a un colegio de monjas, donde me metían muchas cosas en la cabeza sobre el trato con los niños. No tenía hermanos, ni trato con ningún hombre, por lo que empecé a sentirme temerosa de ellos. Sufrí mucho por eso. Yo se lo reclamaba a mi mamá. Aún así, no dejó de salir a bailar con extraños, cosa que me enojaba, me hacía llorar. Llegué a decirle que no confiaba en ella. Nunca me preguntó sobre mi escuela o mis amigas. Varias veces corría el peligro de ser raptada o violada porque me la pasaba jugando en la calle, donde tuve que defenderme de tipos exhibicionistas. Ya estando en la secundaria mixta, era horrible, porque les tenía miedo a todos los chicos. No hablaba en clase, y por lo mismo ellos me tenían miedo porque sabían que los iba a rechazar o se burlarían de mí. Yo me juntaba con otras niñas que eran como yo. Nos apodaban las rancheritas. Nunca tuve novio y ni siquiera me atrevía a decirle a mis amigas si algún niño me gustaba. Todo me lo guardaba, y mucho menos le decía algo así a mi mamá. Nunca hablaba con ella de estas cosas. Nunca me dijo nada acerca del sexo. Incluso cuando me llegó la menstruación, sufrí mucho, porque no sabía cómo decírselo, y tuve que hacer un cuento que me dolía el estómago. Me puse a llorar como loca en el baño, y solo ahí fue que mi mamá supuso lo que me estaba pasando. Trató de hablarme del tema, pero yo ya tenía más de 12 años y lo sabía por mi escuela. Como me daba vergüenza con ella, no dejé de llorar ni acepté que me explicara nada. Ni al caso, nunca se preocupó por comprarme toallas femeninas. Las grandes confusiones de Wendy Castelo. La hermana de mi mamá, la que vivía con mi papá y mi única hermana, tuvo una niña. Nos enteramos que era de mi papá. Eso ya era sabido por todos. Mi mamá y ella se reconciliaron y hasta había ocasiones en que las escuchaba hablar de mi papá, de cómo era, lo que hacía con ellas. Fue la época en que conocí la música de Gloria Trevi. Me empezó a gustar. Compraba sus discos, sus revistas, sus calendarios, todo. Mi mamá se enojaba. Decía que esa artista estaba loca y la criticaba. Estaba celosa. Yo le escribí a Gloria Trevi a una dirección que venía en la revista donde salía una convocatoria buscando a la doble de Gloria para salir en su película. Yo no sabía actuar ni me parecía a la cantante, pero me emocioné tanto que decidí enviar mis fotos. Un día me llamaron de México para enterarme de mi cita para realizar un casting. Fui con mi papá. Me moría de miedo y más cuando vi a Gloria. Me emocioné tanto que sentí vergüenza y alegría. La audición me la hizo el señor Andrade. Mi papá esperó en una sala porque yo sabía que si él estaba ahí solo me iba a poner nerviosa. Una muchacha, la que me llamó por teléfono, estaba ahí. Era Aline. En la audición canté, bailé, actué y sé que todo lo hice mal, porque sentía mucha inseguridad, pero también sé que hice lo que nunca había hecho. Tratar de abrirme, de expresar algo. Así fue como llegó Wendy a manos de Andrade, sin un escudo protector, sin ninguna formación, y de hecho,
con el chip exacto para embonar perfecto en la filosofía del productor. Wendy comenta, el señor Andrade se portó muy bien, me entendió, habló conmigo y mi papá, y nos dijo la verdad, que yo estaba muy mal, que era muy insegura, pero que tenía el ritmo para bailar, energía y que se podía hacer algo conmigo si tomaba clases. Antes de que entrara mi papá a la oficina del productor, este me preguntó que por qué me ponía tan nerviosa, que si tenía algún problema. Yo le expliqué que tenía muchos conflictos en mi casa, que yo ya no quería ser así, quería cambiar mi carácter y superarme, pero que si me quedaba en mi casa no iba a poder lograrlo, que deseaba salir de todo eso. Mi mayor ilusión en esos momentos era conocer a Gloria Trevi y participar en su película. Luego regresamos a La Paz y después recibí otra llamada. A mis primas no la seleccionaron, y especialmente a la que tenía mi edad, y se ve que le dieron muchos celos, porque a partir de ahí se comportó indiferente conmigo, y lo notaba en ocasiones que iba a visitar a mis papás. Ella siempre le mandaba cartas a Gloria conmigo y me rogaba que le dijera que le diera una oportunidad a ella también. Evidentemente los padres de Wendy vivían inmersos en sus propios problemas, deseos y expectativas, si acaso, conectados con los de su hija cuando ésta manifestó sus inquietudes artísticas y al parecer con éxito. De ahí en fuera, su diario acontecer siguió en la misma tónica. En las visitas a mi casa, al caer de los años, explica Wendy, mi mamá tuvo una hija con otro señor, pero nunca se casó ni vivió con él, y para colmo, la hermana de mi mamá tuvo otro hijo con mi papá. Vivía en su casa y mi mamá la visitaba. Mi papá me llevó a conocer a la familia que había formado con otra señora con la que había procreado dos niñas y un niño. Si acepté acompañarlo y conocerlos, fue porque quería quedar bien con él. Finalmente, esos niños no tenían la culpa de nada. Así fue como empezó a sacarnos a pasear a todos juntos. A los dos niños que tenía con mi tía, a los tres que tenía con la otra señora, y a mí, a escondidas de mi mamá y mi tía. Pero después se enteraron por los niños y se armó un lío. Esto hizo que mi mamá me reclamara, me dijera que esa vieja bruja tenía la culpa de su separación, que no la fuera a ver y me lo prohibió. No le hice caso por llevarle la contraria, aunque en el fondo yo no podía aceptar que mi mamá jalara para un lado, siendo que tenía una hija, y mi papá para otro, obligándome a convivir con su otra familia. Me sentía confundida y en ocasiones solo pensaba en regresar a México y seguir con mis clases, y ya no saber nada más de estos líos. Presa de qué vivió realmente Wendy en esa etapa de su vida. ¿No iba y venía a su antojo? ¿Realmente les preocupaba a sus papás lo que ella hacía fuera del ámbito familiar? ¿Había confianza entre ellos? Las confesiones de Wendy son más que explícitas. Wendy continúa. Cada vez que iba con mis papás, me cuestionaban lo que hacía. Yo solo me concretaba a decir lo esencial, pero no quedaban satisfechos o no sé qué esperaban de mí. Por esas fechas, continuaba con mis problemas de carácter. Todavía no lograba expresarme y como nunca estuve acostumbrada a hablar con ellos, no sentía ganas de hacerlo. Hubo ocasiones en que les platiqué algo de mis clases, pero era tanta la presión que ejercían sobre mí, que me cansaba y solo buscaba que me dejaran en paz. Además, una tía le metió cosas en la cabeza a mi mamá. Tenía celos porque a su hija no la habían escogido, y como se creía todo, más me cuestionaba. Forzosamente quería encontrar algo malo a todo esto. Si la visitaba cuando estaba un poquito pasada de peso, se molestaba y me hacía insinuaciones de un supuesto embarazo. Si era lo contrario y llegaba un poco bajada de tallas, me aseguraba que yo era anoréxica. No dejó de insistir en que me habían cambiado, mientras yo le preguntaba cómo aseveraba eso si en el tiempo que viví en su casa nunca platicamos, nunca fuimos amigas y con mi papá muchísimo menos. ¿Cómo era posible entonces que me reclamara si nunca me enseñaron a expresarme o a confiar en ellos? Yo, en cambio, daba gracias a las clases que estaba tomando porque me estaban ayudando a sentirme más segura. De todo esto platiqué con Gloria. Ella supo de los problemas que tenía en mi casa y de hecho se enteró de la opinión que tenía mi mamá de ella. No la quería. Aún así, Gloria siempre me sugirió que le hablara por teléfono, que la visitara o de plano me regresara con mi mamá. No lo hice, porque me sentía muy mal cuando hablaba con ella. Ni siquiera me podía concentrar en las clases después de visitarla.
Le rogaba a Gloria porque me dejara seguir ahí, con la promesa de que iba a arreglar todo en mi casa. A continuación, la vida y milagros de Wendy Castelo, ya estando en el clan. Wendy comenta: yo viajaba, conocí muchachos, trabajaba, pero no sé qué sentían ellos, si envidia o qué. No entendían mis razones para negarme a regresar a La Paz, y es que yo ya era independiente, ganaba dinero y a todas horas les decía que era feliz, que no me pasaba nada, que mi deseo era viajar y conocer gente. Ya no quería estar al lado de mi mamá porque siempre fue muy posesiva y me manipulaba. Me quería ahí para ponerme al cuidado de su hija chica y para atender su negocio. Ahora creo que pensaba casarme con quien ella dijera y así lograr que la mantuviera, y con mi papá igual, ayudándole a atender su negocio, soñando con verme casada, en mi casa, encerrada, llena de hijos, como sus mujeres, viendo cómo iba creciendo su familia, pues mi tía tuvo otro hijo con él. Ahora, la visión de Wendy Castelo a raíz del escándalo desatado por el libro de Aline. Ahora que tengo 22 años, tengo una vida hecha y podría decir feliz. Me entero de las calumnias, de la mugre que han inventado todas las personas que envidian a Gloria y en lo que mis padres han participado haciéndome mucho daño. No me dan ganas de verlos ni de hablarles. Tal parece que quieren convertirse en mis enemigos. Yo nunca he dejado de decirles que estoy bien, que quiero vivir mi vida, que soy feliz y que si les importo y quieren vivir tranquilos, me dejen en paz. Así despotricaba Wendy en contra de sus padres y del ambiente en que creció. A continuación, la versión de Wendy unos meses después de explotado el escándalo. Tuve la oportunidad de verla participar en un programa de Cristina Saralegui en el que señalaba a Sergio como su verdugo. Me sorprendió ella, más que ninguna, con la respuesta que le dio a la conocida conductora cuando fue cuestionada sobre los planes que tenía luego de haber sido liberada de esa pesadilla. Volver a vivir en la normalidad, dijo ufana. Evidentemente, al lado de él nunca lo consiguió. En su casa sí. Aún queda mucha tela de dónde cortar. Esto apenas es la punta de un iceberg. Lo de ellas, una verdad a media, confrontada con la versión de Andrade. Fui sacando conclusiones, fortalecidas en la medida que iba recabando pruebas, ninguna que me aportara él para facilitar mi trabajo. En dado caso, debí verificar ciertos datos para darlos por buenos, y aún así, volverlos a someter a la mesa de discusión, de alegatos fuertes, incluso hirientes, si es que el tema se prestaba para ello, tal como ocurrió el día que le insinué, si lejos de producir canciones, discos, de acuerdo a lo que él argumentaba, no se había dedicado a producir hijos. Me respondió en tono irónico: eres genial, cáustica, incisiva, pero no, no, discúlpame. No nos dedicábamos en nuestros ratos libres a eso. Producíamos muchas cosas, y de haberlo hecho así, sin machismo malentendido, habrían sido muchos niños más. Entonces sí tendrías razón de asombrarte. Recuerda que fueron relaciones a lo largo de 16 años. ¿Sometidas? ¿Encerradas? ¿Amenazadas? Ay, Dios mío, ¿no? No, no he visto los programas donde con la complicidad de productoras que me odian o productores calenturientos y producidas parecen como no son, según me dicen, ni fueron, como ángeles de Charlie, postmodernistas, surrealistas, tercermundistas que me hacen quedar ante el público como lo peor. ¿Imposible? No, pero Sergio difícilmente hubiera podido avanzar en lo que acabó siendo su estilo de vida, aumentando el número de mujeres en su harén, de no haber coincidido con ellas en algún punto fundamental que produjera el enganche, que facilitara, de hecho, con el correr del tiempo, el desarrollo de la historia a la que insiste en llamar una historia fascinante, intensamente vivida y experimentada, una historia que, por más torcida, es verídica, aunque nos violente saber que hubo de todo: relaciones múltiples, testigos y pasajes amables llenos de gloria mientras viajaban. Se hospedaban en hoteles de 5 estrellas, comían en buenos restaurantes, buenas lecturas impuestas por Sergio y hasta muy singular forma de interpretar algunos pasajes de la Biblia. Hay evidencias de todo: cartas, fotografías, faxes, facturas, vouchers, etcétera, que forman parte del saco de omisiones
de las cuales las presuntas víctimas se agarraron, tratando de evitar que emergiera del fondo del lodo la estructura real del mundo que asumieron vivir.